Buenas tardes a todos y a todas. Estamos reunidos con un grupo de amigos y de compañeros para discutir la moneda social. En esta casa, que es el CEPAS, es el INESIF, hoy este año con el CEPAS hemos decidido lanzar un camino nuevo orientado a discutir la necesidad de reformar el sistema financiero. Y bueno, y en el marco de esas discusiones hemos empezado a plantear y a encontrar una serie de respuestas sobre la idea de que en las economías se relancen nuevamente las monedas sociales. Por eso hemos decidido aprovechar ese tema particular para que Carlos Luch, que viene trabajando hace muchos años sobre el pensamiento de Silvio Gesell, pueda presentar el libro que ha trabajado usando la experiencia teórica y práctica de Silvio Gesell y de Keynes para repensar con él la necesidad de lanzar nuevas monedas sociales. Cuando fundamos el observatorio hace unos 6 meses atrás, encontrar el libro de Carlos fue realmente una revelación, en el sentido que nos permite establecer una línea del tiempo que permite instalar un debate sobre la historia monetaria de Latinoamérica, de la Argentina, con proyección para adelante. Después de podemos coincidir en algunos aspectos, en otros son realmente audaces los planteos, pero ninguno de esos planteos que hace en el libro Carlos, el observatorio los rechaza, al contrario, los asume, y sabemos que vamos a un debate fuerte, con muchos prejuicios instalados en los distintos espacios políticos y sociales, en los diagnósticos. Y entonces la fuerza que tiene el libro es que se anima a eso, a provocar el debate desde el campo de los pueblos. Y entonces, en esa provocación hacia los prejuicios sobre muchos aspectos de la historia de la región y Latinoamérica, vamos a necesitar fuerza para animarnos a esas revoluciones que vamos a tener sobre varios de los paradigmas nuevos que plantea él en el libro. Y me permitía, con total humildad, agregarle un capitulito de un libro que nosotros publicamos hace 15 años atrás, lo traje acá, que es El Che menos conocido. En este libro, que se editó por primera vez en la Argentina y después en Cuba, están los escritos inéditos del Che en el año 65, donde demuele muchos de los aspectos y el tronco principal del Manual de Economía Política Soviética. Se toca con lo monetario, se toca con el concepto de si las monedas requieren tener un respaldo metálico o no metálico. El Manual de Economía Política Soviética decía que todo tenía que estar respaldado en el oro. Eso era bien funcional a los acuerdos de Yalta, digamos, los acuerdos que el Che, como el peronismo y como otros movimientos, desafiaron abiertamente, y por obvias razones, como desafiaba la lógica de la política monetaria soviética, los cubanos no lo publicaron, lo tuvieron bajo cuerda. Entre otras cosas, dice que por este camino la Unión Soviética vuelve al capitalismo, año 65. Está acá. Él habla que le perdonen su herejía, pero que, bueno, por ahí, y demuestra por qué. El Manual de Economía Política Soviética dice: en la sociedad socialista es el oro el que ejerce las funciones de dinero mundial. O sea, el metal. Las reservas oro son necesarias para garantizar la firmeza de la moneda soviética y como fondo de reserva del Estado el dinero mundial. El oro es el medio en que el Estado se vale para efectuar los cálculos en el comercio exterior. ¿Qué dice el Che en estas notas? Que las deja como para desarrollar un manual de economía política desde el subdesarrollo. Ese es el mandato. Dice: yo hago estas notas para que los economistas y los luchadores sociales hagan un nuevo manual de economía política del desarrollo. Dice: coqueteo con la verdad, dice el Che. Es la masa de mercancías lo que le da firmeza a la moneda, no el oro, que sirve de garantía para lograr lo necesario en el mercado capitalista mundial. ¿Y por qué es útil sumarlo? Y con esto termino. Porque ha terminado en el 2016 una experiencia en Latinoamérica de los gobiernos progresistas, en un franco retroceso,
y hay que empezar a pensar qué pasó. Y lo monetario y lo financiero es el corazón de lo que pasó. Esta línea de tiempo que plantea recuperar Carlos, más estos planteos de fondo que en general la izquierda no asumió, porque la izquierda no conoce el pensamiento monetario del Che, no la conoce, como tampoco el peronismo conoce el pensamiento y la acción profunda del gobierno peronista con Perón vivo, tanto en el 45 como en el 73. Son los dos aportes que creo que hay para hacer, digamos. Esto es en el terreno teórico, donde desmetaliza las relaciones monetarias, y Perón hace lo mismo sin teoría, en la práctica, cuando pone encaje bancario al 100% y nacionaliza el IAPI, tanto en el 45 como en el 73. Para nosotros, esos dos aspectos han estado olvidados en las experiencias de los gobiernos progresistas de estos, digamos, 10, 15, 10, 12 años, 13 años en Latinoamérica, y han sido las consecuencias por las cuales tan rápidamente el sistema internacional y la derecha ha logrado en un año ponernos en la situación que todos conocemos. Entonces creemos que el aporte no es solamente histórico, teórico, sino que apunta a un déficit de la elaboración teórica del campo popular. O sea, necesitamos una teoría monetaria integral que abarque el tema de esta mesa, la democratización del crédito, las nuevas monedas, una concepción de moneda internacional. Y finalmente, uno puede decir, bueno, esto es una utopía nueva que se plantea cuando se viene el monstruo que viene pisando en toda la región como loco, pero el monstruo viene impotente. Viene cabalgando arriba de una deflación internacional sin piso, que va a obligar que a todos estos temas monetarios que acá parecen abstracciones sin sentido, en cualquier momento pasen a tener un protagonismo central. Esto lo digo para terminar, para que vean que no estamos haciendo esto, el observatorio, como una cuestión voluntarista, o de que, bueno, hagamos algo para trincherarnos frente a la nueva situación política. No. Cada vez más uno encuentra elementos donde esto va a ser una necesidad de los pueblos, hasta de algunos factores de poder. Va a haber quiebre en las élites, que vamos para acá, que vamos para allá, que bueno, como ya lo está viendo, ¿no? Así que, bueno, esa era la pequeña introducción y el pequeño aporte que queremos hacer nosotros como observatorio, y la pequeña convocatoria también, tanto al peronismo como a la izquierda, a repensar esta propuesta que nosotros dejamos abierta, no resuelta, sino convocada y abierta. Bueno, vamos. Muchas gracias. El aporte de Che Guevara es muy importante. El Che fue presidente del Banco Central de Cuba y aprendió mucho y dijo muchas cosas. Nosotros decimos que tenemos 400 o 500 años de una nacionalidad americana periférica. Vemos el mundo desde otro lugar y tenemos otras experiencias y otra forma de pensar. Y acá ya vamos de una corriente de pensamiento del Río de la Plata, porque sus autores, como decía Guillermo, no han sido estudiados encadenados, y vemos que hay patrones en común y patrones culturales muy precisos que se han repetido a través de la historia y que nos permiten una serie de hechos sorprendentes que vamos a tratar de escribir acá, no solo hacia el pasado y al presente, sino hacia el futuro. Dicho lo cual, me voy a permitir ahora usar un minuto el pizarrón, y lo primero que les quiero transmitir es el concepto con el que se abre el libro, que es el de nuevo paradigma. Si nosotros hablamos de nuevo paradigma, que esta es la invitación que ofrecemos con este libro, que es una investigación de muchos años, porque allí hay documentación inédita, recabada en Europa, como lo sabe bien Rodrigo, que hemos estudiado muchos años un poco en soledad por la falta de elementos. El nuevo paradigma, entonces, que es lo que plantea este libro, tiene dos vertientes. La primera es la de teoría económica. Por eso lo llamamos Keynes y Hessel, porque la postura es que el keynesianismo nació en la Argentina. Y esto es así. Keynes y su pensamiento no nacieron en Inglaterra, en Londres, sino que fueron tomados de un pensamiento y doctrina argentina, que además tomó la calidad y el carácter de política de Estado. Jamás ha sido
develado expuesto de esta manera. Esto fue lo que tomó Inglaterra. No solo Inglaterra, sino los Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, y también después en la preguerra y en la posguerra los dos bandos con el famoso tema del gasto público, el rearme de ambos bandos, porque por motivo de la crisis del 30 tuvieron que dejar el patrón oro de lado para poder sobrevivir con el sistema económico, y se tomó el modelo argentino. Aunque no se mencione de esta forma, la documentación lo prueba y si tenemos tiempo lo vamos a ampliar. Hay una palabra que viene del francés que es chauvinista, por ahí va a aparecer algunas cosas medio de chauvinismo, pero no es la idea de ser chauvinista, sino pensar que esto es una estructura cultural americana, suramericana más precisamente, y lo vamos a ir develando. El Río de la Plata tiene la propiedad de juntar lo europeo con lo americano, pero nosotros nos tenemos que acordar y entender para lo que vamos a ver que la Argentina tenía 200 años de historia española, de universidades jesuitas, de las estancias jesuíticas, no solo del Paraguay, sino de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisaca, luminaria americana de la cual salieron nuestros primeros revolucionarios, fue fundada por los jesuitas, el Estado guaranítico del Paraguay, que me exime de mayores comentarios porque todos saben lo que pasó, con el doctor Francia, y su relación con Buenos Aires, porque finalmente Buenos Aires disgrega y balcaniza lo que es Sudamérica. Artigas, la provincia oriental, era jesuita, estaba con el indio Andresito, que venía de las misiones guaraníes, que era su lugarteniente, y fue quien pretendía dar las tierras de frontera a los negros, a los mestizos, a los indios, que por supuesto la burguesía de Montevideo no permitió, y la de Buenos Aires tampoco, pero gestó todo un movimiento histórico que ustedes más o menos conocen, pero que tuvo una raíz cultural en las universidades y en la formación de la burguesía del interior. El Colegio Nacional de Buenos Aires era el Colegio Real de San Carlos, fundado por los jesuitas, que fueron quienes formaron a nuestra primera burguesía. Ellos toman muchos elementos de la cultura local, no solo del Paraguay, sino de los americanos, y hacen la fusión de culturas en Bolivia, en el Alto Perú, en Paraguay, en Uruguay, en las Misiones, y en el resto, que fue muy fructífera. De hecho, creo que sigue hasta nuestro día muchas cosas que nos moldearon nuestro carácter, hasta que vino el fuerte influjo de Londres y de París, con la independencia o la Revolución de Mayo, ¿no? Pero esto nos fue constituyendo por capas. Entonces, la hipótesis y la propuesta que yo les hago acá tiene dos vertientes. La primera, que es la de teoría económica, que es una vertiente del libro muy clara, cuya raíz, por supuesto, es el sistema monetario. Es el núcleo de la teoría económica, de lo que yo defina como moneda y cómo funciona el banco que las administra y el crédito, es lo que voy a tener. Lo demás se deriva de allí. Lo que se llama la política monetaria, la política fiscal, ¿no es cierto?, la política de gasto impositiva, y lo que es después el mercado externo, balanza de pagos, balanza comercial. Tenemos que la disciplina de la macroeconomía, la famosa macro que todo el mundo habla por la televisión, no parece entenderse en qué, fue también fundada en la Argentina, según postulamos, por Silvio Gesell. Entonces, acá nos preguntamos, ¿por qué Silvio Gesell fundó la macroeconomía en la Argentina? Con toda precisión, que son todos los conceptos que toma Keynes en su teoría general. Él tiene un famoso libro, fundante de la economía moderna, que se llama La teoría general de la moneda, del interés y de la ocupación, del interés y el dinero. Acá tengo unas fotocopias, tiene 5 páginas dedicadas a Silvio Gesell, habla del dinero sellado, habla de la deflación en el futuro, y también cita la ciudad de Buenos Aires, donde escribe Silvio Gesell de la crisis del 90, de la Baring Brothers, como núcleo de la crisis que después devino en el pensamiento keynesiano. Esto no ha sido estudiado en Argentina, en ningún lado, porque en el exterior no existimos, pero no existimos para nosotros mismos tampoco, digamos. Esto se llama colonialismo mental. Y esto revierte completamente, esto es al revés. Y hasta podríamos decir, aunque parezca audaz, que no solo Alemania es tributaria nuestra en virtud de esto, y Europa en general, sino también Inglaterra, como lo dijimos, y Estados Unidos. Y por 3 motivos que ahora voy a explicar, que es la otra vertiente, que también tiene que ver con el nuevo paradigma, y que yo lo llamo la historia, ¿no? La historia, hoy historia económica.
Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que estaba arriba va a estar abajo y lo que estaba abajo, nosotros, arriba. Y esta es la propuesta y la invitación que les hago. Para gente valiente como nosotros, para que peleemos en la academia, y no solo en la política, en la educación, en la televisión, en el aula y en los colegios profesionales. Hay que empezar a revertir esta situación y consistentemente fundarla, porque los elementos están a la mano. Lo que no hemos es integrado esta noción, no solo por los medios de comunicación, sino porque hemos sido formados en un pensamiento eurocéntrico, tanto por izquierda como por derecha, porque, dicha sea la verdad, el marxismo, y Marx en particular, eran eurocéntricos. Sus categorías mentales, sus categorías históricas, metodológicas. No es así lo de Hessel. Y está muy bien explicado por qué. Entonces, y le voy a dar 3 elementos también audaces o desafiantes para que los charlemos y los difundamos, que son las propuestas que tiene el libro. No, lo primero, la economía moderna, no sé vos qué dirás después, Rodrigo, cuya opinión es autorizada, la economía moderna no fue desarrollada por Adam Smith en Inglaterra en el siglo XVIII, sino por el oidor y economista rioplatense Juan de Matienzo en el siglo XVI, 200 años antes, Chuquisaca, Sucre y Potosí. Allí estaba la Villa Imperial del Potosí, un cerro de plata. Ese cerro, con el sacrificio y la sangre del hermano pueblo boliviano y de sus mineros, fue el que financió el capitalismo europeo a través de España, que también, endeudada como nosotros, pagaba sus intereses a las coronas y banqueros europeos, austríacos y alemanes, que fueron los que financiaron la conquista española de los reyes católicos. Se pagó con el oro, la sangre y la plata a América. España, por distintos motivos, no se quedó con esa riqueza o no le duró. Estuvo el siglo de oro español. Siempre que hay riqueza, avanza la cultura, avanza la estructura física, la salud y las buenas costumbres, ¿sí? Como pasó en el siglo de oro español, pasó en la Argentina hace 100 años, en 1910. Algo que tenemos que repensar. ¿Qué pasó cuando la Argentina cumple el centenario? Un país en plena expansión, con cultura, con fuerza, donde los movimientos, quiero recordar, anarquistas, socialistas, europeos, estaban en plena vigencia, dieron lugar al radicalismo, a la reforma universitaria. No era tan conservador la Argentina como se dice. Había enfrentamientos, y enfrentamientos en muchos casos productivos, y hay más cosas por descubrir acá. Eso no pasa en los 200 años. No me quiero desviar. La economía moderna, los conceptos de la teoría del precio, la inflación, la oferta y la demanda, los conceptos y las dimensiones de la economía moderna, que después Adam Smith desarrolla desde una teoría moral, como su famoso libro sobre la riqueza de las naciones, habían sido precedidos. También antes de eso hubo pensamientos mercantilistas, porque era propio de la época el desarrollo económico con el descubrimiento de América. Así, desde el Cerro de Potosí se financia la expansión del capitalismo occidental de Holanda, Inglaterra y Centro Europa. Y esto requería una teoría, y acá había una gran inflación, porque acá sobraba el oro y la plata, y todo aumentaba de precio, era carísimo, y en Europa, que no lo había, por supuesto, había una distorsión de precios fenomenal. Entonces se puso a estudiar Juan de Matienzo y creó un cuerpo doctrinal perfectamente, así como los jesuitas que luego arribaron acá, americanos y españoles, como Juan de Mariana, que crea sistemáticamente, como lo había hecho ya Juan de Matienzo en el Río de la Plata, la distinción entre teoría del valor y teoría de los precios. Esto es muy importante, el valor metálico de la moneda o el valor legal de la moneda, donde el Estado dice cuánto vale la moneda. No lo dice el oro ni los poseedores del oro. Esto es muy importante, salir del materialismo, de lo que es el oro y de los dueños del poder y de la riqueza, a lo que es el Estado como representante del bien común, quien dispone lo mejor para ese caso. Y esto se ve en toda la historia argentina por 400 años. Y ahí están los autores, uno de ellos Mariano Fragueiro, Esteban Echeverría, y dos grandes luminarias que han sido muy bien estudiados por Rodrigo, a quien vamos a escuchar, como Manuel Belgrano y Mariano Moreno, ¿no? En particular Manuel Belgrano, sindicado como primer economista de la Argentina. Nosotros entendemos que hubo otros anteriores, y no me voy a adelantar a esto. Cuando las universidades dicen que el primer economista argentino fue Alejandro Bunge en el siglo XX,
Y esto no es cierto porque ya 300 años antes había economistas argentinos. O sea, la distorsión que tenemos es muy grande. Entonces, lo que está abajo está arriba, creamos la economía moderna. Después, con Silvio Gesell, con la reforma monetaria de 1899, el gobierno argentino, con el banquero Ernesto Torkins, también de origen alemán, igual que Gesell, entre ellos hablaban alemán, las comunidades acá europeas eran muy grandes y muy potentes, no solo la alemana, sino la francesa, la italiana y la española, y la inglesa, que era la que manejaba los bancos también, es muy influyente, y entre ellas interactuaban con lo que era la burguesía criolla de forma muy dinámica y fértil. Es así como Gesell, que venía de Alemania y sufrió la crisis del 90, él era comerciante, empresario exitoso, todo este tema de las devaluaciones y la inflación lo estudió perfectamente bien en forma sistemática, y la burguesía y el pensamiento argentino de esa época lo fue haciendo propio. Porque ya había una escuela económica argentina fundada por Vicente Fidel López en 1874, de la cual formaba parte Carlos Pellegrini y otros más, que hablaban de desarrollo industrial nacional, agregar valor en origen, agregar valor argentino, proteccionismo, desarrollo del interior. Torkins decía que a las provincias había que darle autonomía financiera, porque así va a crecer el interior, la gran potencia que tiene Argentina. Tenemos una visión muy distorsionada de los distintos componentes que componían a esa generación del 80. Y esta es la gente que apoya a Gesell. Cuando Gesell dice hay que abandonar esto, el patrón oro no va, esto es un disparate. Esto es un disparate. Es como una ficción. Tenemos el dios oro, habla de Baal, de Moloch, que se come a los niños crudos. El oro es igual, genera conflictos, guerras, ¿no es cierto?, codicia, escasez, no hay para todos, y toda una estructura política y de derecho violenta y de poder. Pero no están las leyes, están en las reglas económicas. Y se hace todo un extenso desarrollo en su principal obra, que es el orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Por eso es de origen socialista Gesell, pero empresario, un socialismo liberal, creía en la libertad del hombre. Por tanto, no era un socialista marxista, él se opuso a Marx y lo critica y descubre el talón de Aquiles de Marx. Esto es importante también, que desde otros sectores lo encontramos, que es que Marx defendía el patrón oro. Era metalista y defendía la tasa de interés. Y su sistema de pensamiento defendía la usura a la larga. Y defendía los bancos. Jamás habló de los bancos Marx. Búsquenlo. Hasta creo que los defendía. 100 años después nos dimos cuenta que los bancos son lo que llamaron el desate y lo que manejan. Parece que Marx se le pasó. Hace una crítica muy precisa a Gesell sobre este punto, sobre el tema de la plusvalía y el tema de los precios, quién se queda con el valor agregado. Y con esto voy a cerrar haciendo un aporte, y es que la relación, y esto el peronismo lo tiene muy claro, la relación entre peronismo y obrero, no sé si es un conflicto de clases, porque el tipo que tiene una pyme, tiene un comercio y tiene 3 empleados y tiene una panadería, no es un oligarca, digamos, que está explotando, vive en la Argentina como vimos todos, no tiene acceso al crédito, el 82% del empleo en la Argentina lo generan las pymes están fuera del acceso al crédito, este es un país desmonetizado, tiene alta conflictividad social, sindical, laboral y empresaria, y no son multinacionales, donde además el 80% de las empresas grandes de Argentina están en manos de extranjeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos de clase y nos olvidamos de lo que nos pasa por al lado, como es hacer una buena y genuina política económica, manejar buenos conceptos claros sobre el sistema de precios, inversión, en fin? La discusión política nos aleja de la realidad. Tenemos que volver a la realidad científica. Como Silvio Gesell, al abandonar el patrón oro con que se regía el sistema económico en todo el mundo, tiene que inventar algo en sustitución, dice: yo voy a proponer mis ideas, que son las siguientes, y crea la macroeconomía. Los grandes agregados económicos, la oferta agregada, la demanda agregada, el mercado de bienes y el mercado monetario, cómo interactúan, la misma teoría que desarrolló Keynes por escrito 30 años después, que fue Hicks, en realidad. Keynes era de Cambridge, que es más progresista, Oxford es más conservadora, y Hicks, que era un economista senior, profesor de Oxford, sistematiza y escribe la teoría de Keynes, la documenta y se gana el premio Nobel por escribir la teoría de otro. ¿La de Keynes o la de Gesell? La de Keynes. Lo que nadie habla es de Gesell, que es donde nosotros hablamos. Decimos, Gesell era argentino más que alemán. ¿Y por qué no era alemán, si bien era de origen alemán?
porque en Alemania no le dieron bolilla. Él fue a Alemania, de Suiza lo expulsaron por sus ideas avanzadas. Y la verdad es que el único país donde tuvo éxito fue en la Argentina. La Rusia también estuvo. En Rusia, Hessel tuvo la revolución del 17. Rusia entró al comunismo rápidamente en la Primera Guerra Mundial. Estaba el zar antes, no pudo hacer mucho, creo yo. Es decir, la verdad que era una época complicada de Europa. Y siempre que el hemisferio norte le va mal, a nosotros nos va bien. Así que esto es así. Estemos atentos, se nos viene la posibilidad. Pasó en la Primera Guerra, en la Segunda, en cada crisis de ellos, como pasó a fin del siglo XIX con la Guerra Franco-Prusiana, vinieron inversiones. La guerra. Estos son patrones que si uno los aprende a pensar, llegamos a conclusiones como estas. Con la Guerra Civil Americana, la Guerra Civil Paraguay, después vino la gran capital de la Argentina, que era el lugar donde había para Uruguay, Brasil, para invertir. Entonces somos contracíclicos. Y tenemos un pensamiento, o debemos estructurar un pensamiento propio. Entonces, tenemos que el pensamiento económico contemporáneo, a partir del pensamiento de la macroeconomía, que define que el sistema económico ya no debe regirse por el patrón oro, sino por un nuevo sistema que él lo llama la teoría general del precio o de los precios, la teoría de los precios, como los bienes y precios fluctúan entre sí, no necesitan de un patrón único objetivo como es el patrón oro. Entonces hay que sustituirlo por otro más científico, porque dice que la teoría del valor es un pensamiento mágico y tiene razón. ¿Cuál es el valor? ¿Se come el valor? ¿Dónde está el valor? ¿Se puede alquímicamente, dice él, o químicamente desglosar? No se puede. ¿Dónde está la teoría de Marx y de los capitalistas ingleses, David Ricardo, la teoría, la escuela manchesteriana del valor? No, es algo que beneficiaba a Inglaterra, pues no es dueño del oro. Entonces dice, no, vamos al sistema de precios, para lo cual hay que hacer una medición del sistema de precios en el tiempo y vamos a ver cuánto va variando el precio de cada bien y lo vamos comparando con los precios de otros en orden a la canasta de bienes básicos que consume la población, ¿no? Se hace un valor ponderado de precios. Ponderado es por el peso que tiene cada bien en la canasta o en el índice que se va a utilizar. Y él propone claramente su índice de precios. A partir de allí puede hacer política económica. Entonces postula la existencia y necesidad de lo que él llama la libre moneda, o sea, la moneda libre de interés. La moneda libre de interés porque dice que el interés acumulado, que nosotros llamamos anatocismo y que Vélez había prohibido y Cavallo con la reforma de Liendo del Código Civil, ahora por suerte subsanado, con la ley de convertibilidad había puesto al anatocismo como legal, el 617, 619, 623 del Código Civil anterior, lo modifican, y el anatocismo lo que trae, o el interés compuesto, es esto de la acumulación de deudas que después se vuelven impagables, porque se multiplican. Entonces Hessel dice, esto es inabordable, lo que tenemos que hacer es oxidar la moneda, que quiere decir que en vez de que se vaya creciendo exponencialmente el valor de la moneda y de la deuda, tiene que ir como nosotros, de forma biológica, como el cuerpo humano, el mundo animal y el mundo vegetal que decrecen, la moneda también, porque si no estamos creando un monstruo que siempre crece y el oro es algo antinatural, o las deudas o la tasa de interés. Si tenemos tiempo, me gustaría explicarlo, pero no me voy a extender. ¿Cuáles son los 5 principios de la tasa de interés que son falsos y que la doctrina tiene como buenos y que aplica? Y tenemos cosas como las que pasan en Argentina, no solo con el Banco Central, sino con los bancos, con el gobierno, y está endiosamiento de la deuda, ¿sí? Y de la deuda pública. Entonces, Hessel aclara cómo funciona y se crea la economía moderna, que es la macroeconomía, con este índice que les postulo. Y a su vez, de vuelta, vuelvo a poner la cultura americana acá arriba diciendo, ¿y el futuro? El futuro es nuestro. ¿Por qué? Por algo de lo que vimos, tenemos 2 antecedentes en los cuales Europa y el hemisferio norte no siguió. Esto es provocador, pero yo creo que es cierto. Vamos a verlo, véanlo. Y el futuro es la caída del sistema bancario internacional, una reestructuración, otro concepto de moneda para sobrevivir, si no estamos destruyendo la naturaleza y las estructuras sociales y productivas, porque no van a tener a quién venderles si la gente no tiene plata y todos quebramos. Entonces hay que hacer circular la moneda. ¿Y qué está proponiendo el hemisferio norte hoy? El año pasado una reunión en Londres con bancos centrales de todo el mundo, todos del hemisferio norte. Incluso había economistas del Citibank. Oxidar la tasa de interés negativa. Si no se nos cae el sistema.
Y había 2 economistas importantes norteamericanos que hablaban de Silvio Gesell. ¿Dónde está el futuro? Ya fue escrito hace 100 años, acá. Esto está en internet. ¿Tasa de interés negativa? Sí, señor. Tasa de interés negativa, que hoy todos los bancos centrales están aplicando. El Banco de Japón hace 20 años tasa de interés negativa. Pues nosotros tenemos una tasa de interés nominal del 1%, pero si tenemos una tasa de inflación del 2%, la tasa de interés de redescuento que utiliza el Banco Central no alcanza a cubrir la inflación. Entonces tenemos tasa de interés negativa. La Reserva Federal también está con el 0,25, 0,5 por abajo de la inflación. Los Estados Unidos de Norteamérica, además con el famoso quantitative easing, que es una emisión descontrolada de dinero para que no se les caiga la economía. Bush, acuérdense, devolvió $70.000 millones en impuestos a la gente, le devolvió los cheques en el correo, devolvían los impuestos para que la gente consuma. Imagínense eso en la Argentina, que nos pone impuestos a cheques, retenciones, está todo desarticulado acá y de hace 50 años. Entonces, hay que ver también sobre la formación de nuestros economistas y dirigentes, cómo hemos hecho... para terminar con la Argentina, la crisis que tenemos después de 50 años, ¿no? O sea, es como que chocamos un país como la Argentina, es difícil de entender. Es por el pensamiento que evidentemente nos inunda, perdón. Entonces, en el futuro tenemos que, cuando me tocó ir invitado en Alemania, hice una gira por el Partido Verde Alemán y el movimiento ecologista, el ídolo de ellos, el prócer, es Silvio Gesell en todo el mundo. ¿Y Silvio, quién es Silvio Gesell? No, en Argentina... Bueno, vos preguntás acá, nadie sabía nada. Los de allá venían acá a preguntar, nadie sabía nada. Nosotros íbamos allá. Ahí conseguimos una documentación que habla sobre reforma tonquiniana, un economista alemán, Werner Oncken, que Rodrigo conoce muy bien, y muchos otros más que habían estudiado Silvio Gesell y cierta conexión con la Argentina. Volvimos a la Argentina, investigamos y efectivamente era así. Lo importante de esto es que después de la crisis del 2001, todo lo que fueron las cuasimonedas argentinas, los clubes de trueque, que si bien fueron distorsionados, en algún momento dieron soluciones concretas. Hubo 5 millones de gente en el trueque. No nos olvidemos de esto. Algo totalmente espontáneo, autogenerado. Fue una epopeya que después fue saboteado según las malas lenguas. Y por supuesto no era fuerte estructuralmente, en algún momento se iba a caer, la Argentina estaba desmonetizada, pero fue una improvisación que salió muy bien, muy creativa. Todavía no se puede creer como ni siquiera el Estado pudo lograr eso. Y 3 hombres ecologistas de la zona sur y muchos otros, en base, yo creo, a la cultura nuestra, al sufrimiento de tantas décadas, hemos sabido trabajar en comunidad, como es nuestra tradición americana. Acá citamos a los incas, los pueblos originales, los guaraníes, los jesuitas, por supuesto, con las misiones, y el pensamiento del derecho natural argentino, que tiene varios escalones, que voy a mencionar solamente, además de Manuel Belgrano, muy en particular, porque él hablaba y tenía un pensamiento ecologista, además de industrialista y proteccionista y de comercio propio, también socialista, porque hizo la constitución de las misiones jesuíticas, primer estatuto de Constitución Nacional, y lo mismo Mariano Moreno, los liberales de aquella época, y los socialistas como Esteban Echeverría, porque también era socialista, escribió el dogma socialista. Discúlpenme, pero acá el socialismo en Argentina no nació con Alfredo Palacios, ni Juan B. Justo, esto no es así. ¿Cómo puede ser que pensemos hoy todavía eso, no? Que el socialismo nació en el siglo XX, esto no es así, tenemos que sacarnos y ser más adultos y afrontar un poco esta historia que no hemos sabido ver o no hemos podido ver porque estuvimos muy politizados, pero creo que ya eso es oportunidad. Entonces tuvimos, son monedas sociales, técnicamente llamamos monedas complementarias, comunitarias, que es lo que van a hablar los compañeros y lo que vamos a debatir, el futuro de la Argentina, el futuro del mundo, una nueva teoría, un nuevo paradigma. Entonces acá tenemos 2 paradigmas, el histórico rioplatense, que es americano, pensamiento económico, y el técnico. Y si nosotros fuimos capaces de crear desde acá la economía moderna y la contemporánea, ¿por qué no la futura? Bueno, muchas gracias, el futuro es nuestro y los dejo con esto.